vamos a hablar un poco acerca de la familia. Bueno, como estamos en esta época, es una época familiar, es una época donde se habla del nacimiento de Jesús, entre otras cosas, pues Jesús realmente no nació en diciembre, fue otra fecha, pero pues se aprovecha esta fecha pues como para recordar ese evento histórico, y nosotros aprovechamos para compartir el evangelio esta fecha, ¿verdad? Pero antes de que Jesús naciera hubo un personaje que preparó el camino del Señor y del que muy pocas veces se habla, y es Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista y su familia. Y yo quiero introducirle el mensaje con esto. Ustedes recuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham, que le dijo: te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré, Abraham, y tú serás de bendición. Y esa promesa hecha a Abraham es una promesa para el pueblo de Dios, tanto para el pueblo de Israel. Y luego Pablo explica en Gálatas que a los creyentes nos abrazan las promesas hechas al padre Abraham, que por la fe creyó y fue justificado por la fe le fue contada por justicia. Y Pablo dice y plantea un tema teológico de que en Cristo a los creyentes son extendidas las bendiciones. Esta bendición hecha al pueblo de Israel es una bendición para el Israel de hoy de Dios, que es su iglesia. Así que Dios nos ha dicho: te bendeciré y serás de bendición. Nosotros, hermanos, somos un pueblo bendecido, amén. Y cuando yo digo bendecido, no me estoy refiriendo a lo que muchas veces la gente asocia la bendición solamente con el área económica. No, somos bendición en muchas áreas de nuestra vida. Esa es un área en la que el Señor también nos bendice. Pero somos bendición para esta generación, somos bendición para el mundo. El creyente es una bendición, por lo menos en varios aspectos. Número uno, el creyente es portador del único mensaje de salvación: solo Cristo. Solo en Cristo y solo por gracia la gente es salva. Así que Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros estamos llevando salvación a las personas. Y la gente se salva cuando el creyente abre su boca y comparte el evangelio por la convicción del Espíritu en su corazón. Pero el creyente es bendición porque es portador de un mensaje de esperanza, de un mensaje que da vida, de un mensaje que da eternidad. El creyente es fuente de bendición porque ya no vive para sí mismo. Su corazón ha sido cambiado, ¿verdad? No tiene una vida egocéntrica. Ahora vive para servir, vive para amar, vive para dar y vive para orar. El creyente tiene un corazón compasivo con el mundo, ¿o no? Dios derrama en nosotros un corazón compasivo para el mundo sufriente, para el mundo que no conoce a Dios, para el mundo que está en condenación. El creyente sufre, el creyente ora, el creyente comparte el evangelio, el creyente lleva la palabra de Dios, ora por las personas, sufre por el mundo. Así que el creyente es de bendición, además porque el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Y cuando la gente nos ve a nosotros, puede ver, hermanos, el carácter de Cristo, la gloria de Dios brillando a través de cada uno de nosotros. Por eso somos un pueblo bendecido, pero un pueblo bendecido que no se queda con la bendición, sino que ¿qué? La da. Somos bendecidos para bendecir. Ese es el propósito de la bendición. El propósito de la bendición que nos ha abrazado es bendecir a otros, es bendecir este mundo que tanto necesita la gracia de Dios. Y el propósito de Dios es que podamos dejar un legado, ¿verdad? Es decir, el propósito de Dios es que nosotros y que nuestros hijos también sean de bendición. Nosotros los creyentes tenemos que pensar en dejar un legado de bendición a nuestros hijos. Nosotros tenemos que pensar en que ellos puedan ser también una generación de bendición. Y más en un mundo tan difícil como se pone cada día. Ustedes han visto cómo el mundo se pone cada vez más complicado, más difícil. Que nuestros hijos, hermanos, puedan ser hombres y mujeres valientes en medio de su generación, que puedan también ser de bendición, que el evangelio se extienda a través de ellos, a través de sus vidas. Y hoy yo quiero hablar de una familia, y es la familia que les decía de Juan el Bautista, y que hablemos un poco de este personaje del que muchas veces se habla poco o se escuchan pocas predicaciones. Vamos a estudiar la vida de este hombre, cómo fue bendecido y fue de bendición para su generación. Y vamos a ver tres características de la vida de Juan el Bautista. La primera característica, por favor, está en el versículo, vamos a leer el versículo 5 al versículo 6. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Bueno, la primera característica del Juan el Bautista que te quiero hablar en esta mañana es que, en primer lugar, Juan el Bautista es un milagro de Dios. Fue un milagro. El texto nos empieza a hablar de los padres. ¿Cómo se llamaban los padres según el texto? Elisabet y Zacarías. Ambos eran de la línea sacerdotal. Ambos servían al Señor, ambos eran consagrados al Señor, eran personas que amaban al Señor. Mire que el texto dice en el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ese texto es maravilloso. La descripción que la Biblia da de Elisabet y Zacarías es una descripción maravillosa. Dice: ambos eran justos delante de Dios y eran irreprensibles en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos vivían bajo la ley, pero dice que su corazón amaba tanto al Señor que anhelaban guardar fielmente todas las ordenanzas y los mandamientos del Señor. El texto dice que eran padres comprometidos, que eran justos. Ahora, cuando hablamos de que eran justos, recuerde que en el Nuevo Testamento somos justificados por creer en el Mesías que ya vino. En el Antiguo Testamento eran justificados por creer en el Mesías que venía. Elisabet y Zacarías esperaban ansiosamente la venida del Mesías, tan ansiosamente que además eran familiares con María y José, ¿verdad? Y era tan ansiosa la esperada que ellos tenían por el Mesías, que cuando Elisabet está embarazada de Juan el Bautista y se encuentra con María, que está embarazada de Jesús porque se llevaban solo 6 meses, dice que Juan el Bautista saltó dentro del vientre de ella. Cuando vio a María y a Jesús, saltó, pues era un bebé y saltó. Y entonces dice esta mujer: bendita eres tú, dice Elisabet, le dice a María, bendita eres tú, bendito el fruto de tu vientre, porque el Mesías, el Salvador, está en medio de nosotros. Y Zacarías dice, cuando presenta a Jesús, dice: ahora puedo morir en paz y descansar en paz porque he visto el Salvador. Miren cómo ellos esperaban a Jesús. Eso los hacía justos delante de Dios. Su fe en el Mesías prometido, ellos pudieron verlo. Era una familia muy especial, era una familia muy consagrada al Señor. Mis hermanos, Dios se encargó de enviar a Juan el Bautista y a Jesús a familias muy particulares, muy especiales, muy consagradas, a familias que amaran. Ahora lo vemos desde la perspectiva humana. Sabemos que Dios en su soberanía estaba orquestando todas las cosas, pero Dios se encargó de poner a Juan el Bautista en una familia de Zacarías y Elisabet, una familia muy especial, una familia consagrada, una familia que amaba a Dios. Igual Jesús nació en una familia consagrada, una familia que amaba al Señor. Qué importante, hermanos, cuán importante es que realmente nuestros hogares puedan ser así. ¿Y por qué Dios los envió a sus hogares? Porque estos padres cuidarían a estos niños. Estos padres serían responsables con la vida espiritual, con el propósito. ¿Usted se imagina que es tener en las manos la responsabilidad de criar un hijo como Juan el Bautista y criar un hijo como Jesucristo? Obvio, Jesucristo, el Rey de Reyes. La responsabilidad tan grande. Dios se encargó de escoger hogares que pudieran criarlos y levantarlos en amor al Señor, que pudieran guardar el propósito, guardar la pasión, guardar con fidelidad el llamado que tenían estos 2 niños. Cuán importante es que nuestros hogares sean hogares que amen a Dios. Cuán importante es que nuestras familias sean familias donde Dios sea el centro, el eje central. Tristemente uno ve muchos hogares que vienen a la iglesia y tal vez tienen a Jesucristo como una religión, pero cuando llegan a su casa y viven su vida cotidiana, Jesucristo no es el Señor de sus hogares, porque sus decisiones no son consultadas, sus vidas no están rendidas al Señor. Hermanos, cuán importante es que en nuestros hogares pueda reinar Jesucristo, que podamos ser hombres y mujeres que amen a Dios, que teman a Dios. Saben, porque nuestros hijos crecerán en un ambiente de bendición, en un ambiente saludable, en un ambiente espiritualmente propicio para ellos. Mire por favor el Salmo 127, colóquele un separador allí a Lucas y otro separador, o coloque algo en el Salmo 127, que vamos a estar mirando estos 2 textos.
Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. ¿Quién debe edificar la casa? Jehová, el Señor Jesucristo. Este salmo dice: mira, si el Señor no es el centro de tu hogar, si el Señor no es quien está edificando tu casa, tu familia, en vano trabajas. Y uno ve, hermanos, cómo hoy en día los hogares se destruyen fácilmente. Mire, en el mundo, los hogares hoy en día dicen que el matrimonio, escuché ese término fuerte, que el matrimonio es muy desechable. Es decir, si no me gustó, pues lo desecho y consigo otro matrimonio. Y uno ve hombres y mujeres que tienen 4 o 5 matrimonios. En estos días hablé con alguien que hace tiempo no hablaba, que yo conocí, y cuando me di cuenta que era su 4º matrimonio, decía, tan tremendo como hoy en día el matrimonio se ve como algo tan desechable, ¿no? ¿Por qué? Porque no está Cristo. Y Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Pero nosotros como creyentes necesitamos poner a Cristo como el fundamento de nuestra familia. Eso le va a dar, hermano, un soporte al hogar. Será el Señor quien cuide nuestros hogares. Dice la palabra del Señor que si Él no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Es necesario, hermano, que los padres de familia sean comprometidos con Dios, porque si tenemos padres comprometidos con Dios, vamos a tener hijos comprometidos con Dios. Tú no puedes esperar que tus hijos sean comprometidos con Dios si tú no estás comprometido con Dios. Si tú eres un padre que no hace su devocional, sus hijos no lo ven orar, sus hijos no lo ven leer la palabra, sus hijos no lo ven congregarse fielmente, ¿tú cómo le vas a decir a ellos que lo hagan, verdad? Eso es como el padre que dice vulgaridades y cuando su hijo dice una, le dice: usted no diga eso. ¿Cómo se lo va a exigir si no tiene una autoridad moral para hacerlo, verdad? Y uno ve padres, hermano, que quieren que sus hijos tengan una vida espiritual sólida, pero son padres que no están comprometidos, que vienen a la iglesia de mes en cuando, los ve uno por ahí que aparecen y vuelven y se desaparecen, y al mes vuelven y vienen. Entonces uno dice: si así es la asistencia a la iglesia, ¿cómo será su vida devocional? ¿Cómo será su tiempo devocional en casa? ¿Verdad? Si queremos hijos comprometidos, necesitamos padres comprometidos, porque Dios le delegó a los padres la tarea de criar a sus hijos en el amor y el temor del Señor. Esto permitirá que nuestros hijos vean un modelo de cristianismo genuino. Esto permitirá que nuestros hijos vean un modelo de cristianismo genuino. Un cristianismo que es lo mismo aquí que en la casa. Porque tristemente hay muchos que aquí son muy cristianos. Te alabaré, oh Señor. Pero cuando llegan a casa es otro paseo. Son groseros, bravos, tratan mal a sus hijos, tratan mal a su esposa. Ojo, en una encuesta que hicieron muy importante, se averiguó por qué tantos adolescentes hoy en día desertan de las iglesias. Tenemos el mayor número de adolescentes hoy en día desertando de las iglesias cristianas, que no quieren saber nada del Señor. ¿Y saben qué reveló la encuesta? Cuando entrevistaron a estos jóvenes que se apartaron de la iglesia y no querían volver, ellos dijeron: es que no queremos el cristianismo de nuestros padres. Entendimos que el cristianismo es una hipocresía, porque ellos son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y eso es lo que hace que muchos jóvenes no quieran ir a una iglesia, porque han visto un cristianismo mal modelado en sus padres. Hermanos, que podamos ser ejemplo, que podamos ser testimonio. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Volvamos a la historia. Cuando usted lea la historia, usted se da cuenta. ¿Por qué yo digo que lo primero que quiero estudiar es que es un milagro de Dios? Porque Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Ellos no podían tener hijos. Juan el Bautista fue un milagro de Dios. Por favor, mire conmigo
el versículo 7. Dice, pero no tenía hijo, de Lucas 1, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ¿qué? Avanzada. Habían dos problemas. Número uno, Elizabeth era ¿qué? Estéril, no podía tener hijos. Y número dos, eran de edad avanzada. Yo me puse a investigar y saben, la tradición dice que Zacarías tenía aproximadamente 92 años cuando tuvo a Juan el Bautista. 92 dice la tradición. 92 años, eso es mucho, ¿sí o no? Ya lo tuvo Cucho, ya lo tuvo en la vejez, ¿verdad? A los 92 años, a esa edad Dios les dio un hijo. Ellos no podían tener hijos. Ahora imagínate lo que significaba para ellos no tener hijos en una edad avanzada, ¿verdad? Cierto que es difícil para una familia cuando no puede tener hijos, ¿verdad? Es difícil para una familia cuando no puede tener hijos. Yo he hablado con familias y uno ve la nostalgia, uno ve la tristeza de las personas cuando no pueden tener hijos. Ahora imagínense a los 92 años de edad, usted saber que no tiene un hijo. Los hijos, hermanos, son la alegría de nuestra vida, parte de esa alegría que Dios nos permite disfrutar. Además, los hijos permiten que nuestra generación continúe, ¿sí o no? Los hijos, como dice, continúan el apellido. Claro, si usted no tiene hijos, hasta ahí fue. Entonces los hijos hacen que nuestra generación pueda ¿qué? Continuar. Ahora imagínense este par de hombre y mujer de Dios, consagrados al Señor, a una edad avanzada y sin hijos. Debe ser una situación muy triste porque, mis hermanos, la Biblia muestra que los hijos son una bendición. Además, para los judíos la esterilidad era algo muy aterrador. Es más, muchas mujeres eran humilladas por ser estériles. O sea, Elizabeth debió sufrir por ser estéril, porque no le podía dar hijos a su esposo. Para los judíos la esterilidad era significado inclusive de una maldición de Dios, por la teología que se vivía en el momento. Ahora, la Biblia aclara que los hijos son una bendición. Miren por favor, otra vez volvamos al Salmo 127. Ahora vamos a leer el versículo 3 del Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Wow, qué texto tan maravilloso. Tenga allí ese salmo. He aquí, herencia de Jehová. Cuando el Señor te da hijos, te da una herencia. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay que estimarlo, es algo valioso, precioso que el Señor nos da. El Señor nos da los hijos como una herencia, dice este texto. Los hijos definitivamente son la alegría de nuestra vida, ¿sí o no? Los hijos son una alegría. Cuando yo veo a mi niña, hermano, y qué bueno cuando Dios nos da el privilegio de poder compartir con ellos, ¿verdad? Uno ve muchos padres que no pueden compartir con sus hijos, que no pasan tiempo en casa, que ven a su hijo solamente una hora en la noche. Eso es muy difícil. Pero qué bendición los padres que pueden estar allí con sus hijos, criándolos, guiándolos, hermano, llevándolos a ser una generación de bendición. Los hijos son una bendición. Oiga, y le voy a decir algo que tiene su nivel y que hay que saber procesarlo. La Biblia enseña que uno debería tener muchos hijos. ¿Usted sabía eso? La Biblia enseña que uno debería tener muchos hijos. Miren, miren por favor el versículo 4 y 5 del Salmo 127. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuál es la aljaba? ¿Cuál es la aljaba? Bueno, ¿cuál es la saeta? La saeta es la flecha y la aljaba es donde se guardan las flechas. El Salmo está diciendo bienaventurado,
como saeta en las manos de un valiente son los hijos que se tienen en la juventud. Es decir, la Biblia dice, debemos empezar a tener los hijos en nuestra juventud, porque son como una saeta que podemos dirigir, que podemos preparar, que podemos guiar para que claven el blanco, ¿verdad? Pero dice, bienaventurado el hombre que llenó. Uno no llena con uno. Uno no llena la aljaba con dos ni con tres. La aljaba se llena. Bienaventurado el que llena la aljaba con ellos. Ahora, yo sé que hay que saber procesar esto, porque hoy en día con la situación muchos dicen, pastores, que verdad, uno la piensa. Nosotros tenemos una niña, estamos orando, de pronto que el Señor nos permita tener otro hijo, pues uno ya piensa hoy en día por el nivel de vida y cómo están las cosas. Pero la verdad es que la Biblia afirma que tener hijos es una bendición. ¿Por qué? Porque tú le puedes dejar una generación bendecida, una generación de creyentes a este mundo que tanto necesita ver la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que una de las personas que más tienen hijos son los musulmanes? ¿Sabían ustedes eso? Un musulmán puede tener 20 hijos, 20. Ahora ellos son polígamos, ellos tienen 2, 3, 4 mujeres. Imagínense, tienen, no sé, ellos tienen 20 hijos, 25 hijos, 10 hijos, 8 hijos. ¿Saben por qué ellos tienen tantos hijos? ¿Saben por qué? Esto lo revelaron ellos. La meta de ellos es conquistar el mundo con el Islam. Es conquistar el mundo y extender el Islam a todas las regiones del mundo. Y ellos dicen, lo vamos a hacer poblando el mundo con musulmanes. Miren las estadísticas. Miren las estadísticas, se las voy a leer. El Islam crece de manera imparable en el mundo, tanto en sus principales lugares de influencia, Asia, África, como el continente europeo. Según el informe de Pew Research Center, los musulmanes representarán para el 2030 el 26.4% de la población mundial y seguirán creciendo. Casi el 30% de la población mundial para el 2030 se estima que sea musulmana. ¿Y sabe qué dicen ellos? En cambio, ustedes solo quieren tener un hijo y un pez de colores y un perrito. Por eso su generación va en decadencia, dicen ellos. La meta de ellos es conquistar el mundo con el Islam. ¿Cómo? Teniendo hijos musulmanes. Entonces hay que meditar y pensar en esto. Necesitamos dejar una generación que conozca a Dios, de hijos que amen a Dios, de hijos consagrados a Dios. Pero para que ellos sean así, usted tiene que serlo primero. Usted tiene que modelar ese evangelio. Usted tiene que modelar esa pasión por el Señor. Mi pregunta es, ¿qué tipo de hijos le vas a dejar a esta generación? ¿Qué tipo de hijos le vas a dejar a esta generación tan necesitada de la gracia de Dios? Jóvenes solteros que están aquí, ¿qué tipo de hogar vas a formar? Piénsalo muy bien, ora, pídele a Dios discernimiento. Cásate con una mujer de Dios, con una mujer que tema, que ame al Señor. Mujer, cásate con un hombre que ame a Dios. No se deje deslumbrar por la apariencia, ni por la chocolatinita que le regaló, o el peluche de cumpleaños, ni por el poema y las palabras bonitas. Mire su carácter, mire su corazón, mire si ama a Dios, porque solamente eso garantizará que usted pueda tener un matrimonio bendecido. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Juan el Bautista, volvamos a nuestra escena, a nuestra historia. Fue un milagro de Dios. Estos dos ancianos no podían tener hijos, pero si aparece un ángel del Señor y les dice, le tengo una noticia, les tengo una muy buena noticia. Vuelva a Lucas capítulo 11 al capítulo 13, dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso a Zacarías. Y se turbó Zacarías cuando lo vio, y lo sobrecogió mucho temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás por su nombre Juan. ¡Wow! Está Zacarías ofreciendo el incienso
cuando un ángel del Señor aparece y le dice: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Cuánto tiempo usted cree que estuvo orando Zacarías por un hijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo oraron ellos por un hijo? Y a los 92 años aparece un ángel a decirle: vas a tener un hijo. Tu oración fue oída. Qué fidelidad, hermano. Dios responde en el tiempo perfecto. Ellos no podían tener ese hijo hasta que fuera 6 meses antes de que naciera Jesús. ¿Ven ustedes el plan de Dios? Todo estaba planeado desde antes de la eternidad del mundo. Dios respondió la oración cuando tenía que responderla. 6 meses antes de que naciera el Mesías, viene la promesa de Dios sobre ellos: van a tener un hijo. Van a tener un hijo. Hermano, Dios es fiel. Esto muestra la fidelidad. Esto muestra el amor de Dios con sus hijos. Nuestras oraciones son escuchadas, pero a su tiempo Dios las responderá. No podemos ser ansiosos, no podemos afanarnos. ¿Recuerdan ustedes? Abraham y Sara recibieron la promesa. Pasaron 13 años, no veían nada y se angustiaron. Y Sara le dice: pues ten relaciones con esta mujer, entonces con una de las empleadas, y ella que tenga el hijo en mis piernas. Y bueno, así recibimos la promesa de Dios. Y ese fue el peor error que cometieron, porque de ahí nace Ismael, que siempre ha estado en conflicto. Exacto, los árabes, que siempre ha estado en conflicto con el pueblo de Israel. Todo por acelerarse. 25 años después le nace Isaac, el hijo de la promesa. Hermano, Dios no llega tarde. No se desespere que si Dios no le ha respondido es porque Dios le está diciendo espere, o porque Dios le está diciendo eso no se lo voy a dar. Pero nosotros a veces queremos forzar, nosotros a veces queremos con nuestras fuerzas hacer que las cosas funcionen. Escuche, otra vez se lo digo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Trabajarás, dice, por demás es que te vayas a comer pan de dolores. Vas a sufrir con tu angustia, vas a sufrir con tu ansiedad, porque no estás siendo sensible a la dirección del Señor sobre tu vida. Tu oración ha sido oída. Les dio un hijo, oiga, y no cualquier hijo. Les dio un hijo, uno de los hombres más grandes que ha pisado este planeta. El más grande fue Jesucristo. Pero Jesús dijo que Juan el Bautista, ahora lo vamos a leer, ha sido uno de los hombres más grandes en el reino de Dios que ha pisado este planeta Tierra. No les dio cualquier hijo. Dios les entregó en sus manos un hombre con un plan maravilloso, un hombre pensado antes de la fundación del mundo. Un hombre, hermano, que sería grande por la misericordia y por la gracia de Dios, porque iba a conocer y a tener una relación profunda con un Dios grande. Vamos entonces ahora a la segunda característica de Juan el Bautista. La primera es que fue un milagro. La segunda, hermano, Juan el Bautista fue un propósito de Dios, un propósito del cielo, planeado, designado en el plan eterno de Dios, en el plan planeado antes de la fundación del mundo. Ya Juan el Bautista estaba allí, puesto dentro de la agenda. Fue un hombre que Dios usó con poder. Versículo 14: y tendrás gozo, le dice el ángel, y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Oye, ¿usted se imagina el gozo y la alegría cuando ellos tienen ese niño? ¿Usted se imagina uno 92 años sin tener un hijo, cuando de pronto Dios da un hijo y usted está cargando ese hijo en sus manos? La alegría, el gozo, te regocijarás. Pero no solo tú, Zacarías, sino que ese niño será de alegría ¿a qué? A muchos. Vuelvo y lo digo, los hijos, hermano, son una alegría. Los hijos son una alegría, son una bendición de Dios, son nuestra alegría. Pero recuerde algo, son prestados. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y Él tiene toda la autoridad y todo el poder sobre ellos. Él no los puede dar y Él no los puede quitar, porque son prestados. Y como son prestados, ¿saben cuál es nuestra responsabilidad? Discernir el propósito de Dios. Ojo a esto: nuestra responsabilidad con los hijos
es discernir el propósito que Dios estableció para ellos. Recuerdan, Dios es un Dios de propósito, lo vimos hace 8 días. Dios definió un propósito para esos hijos que nos va a dar. Dios tiene un plan y nuestra responsabilidad es conocerlo como padres. Nuestra responsabilidad es pedirle a Dios discernimiento. Nuestra responsabilidad es pedirle a Dios sabiduría para que nosotros podamos entender, para que podamos ver esos niños, esas niñas con los ojos que Dios los ve. Que le digamos: Dios, ¿cuál es tu propósito? El ángel le reveló a Zacarías el propósito. El ángel le dijo, ahora lo vamos a ver: este hombre será grande, este hombre será lleno del Espíritu, este hombre preparará el camino del Señor. Necesitamos percibir cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos, porque si usted no tiene eso claro, usted no lo va a poder guiar en ese propósito. ¿Soy claro? Y ahí es donde uno ve padres que no tienen claridad hacia dónde guían a sus hijos. Mire, un niño, hermano, es guiado por sus padres. De los 0 a los 5 años es vital que los padres estén allí. Una de las cosas que normalmente nosotros aconsejamos a la luz de la Escritura es que Dios permita a las madres estar con sus hijos hasta que ellos ya sean formados, porque muchos hijos se están criando con las abuelas, muchos hijos se están criando con las tías. Y usted sabe el daño que se le está haciendo a sus hijos. Claro, yo sé la necesidad en el hogar, es que queremos, pero hermano, lo que siempre recomendamos: hombre, trabaja duro, esfuérzate para que tu esposa pueda estar con ellos, educarlos hasta que ellos crezcan, y ahí sí ya puede tener tiempo para hacer otras cosas. La Biblia muestra a la mujer sabia, a la mujer del Proverbios, como una mujer que desde su casa trabaja para estar con su familia, para cuidar a sus hijos. No es lo mismo que tú cuides tus hijos que te los cuide tu abuelita, por linda y preciosa, porque nosotros amamos a las suegras y a nuestras mamás. Pero miren, cuando los hijos crecen con las abuelas son lo más condescendiente y los abuelos que hay. Las abuelas y los abuelos no los regañan, no los castigan, todo se lo dan. Ay, el niño quiere esto, tome. Ay, tome. Ay, no lo deje. Ay, tome. ¿Cuándo ve usted un abuelo corrigiendo a los hijos? Eso es función de los padres. Algunos psicólogos dicen: los abuelos están tratando de hacer con nuestros hijos lo que no pudieron hacer con nosotros. Entonces a ellos le dan todo lo que a nosotros como hijos no nos pudieron dar. Entonces es complejo. Si usted quiere que su hijo crezca con problemas de autoridad, de sujeción, con problemas de rebelión, no lo críe usted, déjeselo a otro. Un día, cuando sus hijos crezcan, le van a decir lo siguiente: ¿usted por qué viene a corregirme si usted nunca estuvo conmigo? Nunca estuvo conmigo, usted no me crió. Los padres corrigen, y la corrección permite que los hijos establezcan límites y normas, y que ellos se puedan sujetar a las normas. Por ejemplo, normas tan sencillas como las leyes de tránsito, ¿sí o no? Miren, los delincuentes crecen en hogares disfuncionales, hogares donde papá y mamá no estuvieron. Y qué triste es ver padres que solo ven a sus hijos 1 hora en la noche cuando llegan a la casa. Lo ven: ¿cómo está? ¿Cómo te fue, mi hijo? Venga, le pongo la pijama, vamos a dormir. Y al otro día, cuando se levantan, ellos están dormidos, y cuando vuelven ya llegan para ponerle la pijama, solo lo ven 1 hora al día. Necesitamos pasar tiempo, pedirle a Dios sabiduría para poder estar con nuestros hijos, pasar tiempo con él. Dios es proveedor, amén. Dios es proveedor. Debemos cuidar el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, cuidarlo. Jóvenes solteros que están aquí, piense desde ahora en esto. Prepárese para cuidar el propósito que Dios tiene con sus hijos. Que usted le diga a Dios: ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué quieres que estudie este niño? ¿Cómo quieres que se prepare para ti, para que pueda cumplir tu propósito? El propósito de Juan el Bautista fue muy grande y sus padres lo entendieron. Fue grande porque Dios así lo designó. Miren por favor el versículo 15. Miren lo que dice el ángel. Esto es impresionante. Porque será grande delante de Dios, le dice el ángel. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. El ángel le dice: Zacarías, este varón no es cualquier varón, necesito que lo cuides. A ustedes se lo doy porque el Señor se los da, porque ustedes son una mujer y un hombre de Dios. Él será grande delante de Dios.
Es decir, tiene un propósito grande. En el reino de Dios se estableció un propósito grande. Por eso será consagrado al Señor, porque dice no beberá vino ni sidra. Ese es el voto del nazareo. Eso es un voto nazareo, significa consagración. Ellos no bebían vino ni sidra ni fruto de la vid toda la vida. Él se alimentó solo de langostas y miel silvestre. Será consagrado al Señor este niño y será lleno, ojo, esto es impresionante, será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Dios de manera soberana eligió llenar desde el vientre de Elizabeth a Juan el Bautista con el poder del Espíritu. Me recuerda a Jeremías cuando Dios le dice: Jeremías, antes que nacieras te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así Dios con Juan el Bautista dice, lo llenó del Espíritu. Por eso yo creo que cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús en el vientre, Juan el Bautista tenía 6 meses más, porque era mayor, 6 meses. Cuando se encuentra Elizabeth embarazada con María, que además eran familiares, viene Elizabeth a saludar a María embarazada, ahí con su barriguita más grande, María con su barriguita más pequeña. Cuando Juan el Bautista percibe al Mesías, da un salto dentro del vientre y Elizabeth se entera y dice: bendito el fruto de tu vientre. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando se encontró con María. Uy, tremendo, ¿no? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Un hombre grande delante de Dios, grande por la gracia de Dios, grande por la misericordia de Dios, porque Juan el Bautista era un hombre noble y sencillo, pero delante de Dios era grande, porque los hombres que son grandes delante de Dios son humildes delante también de su presencia y de los hombres. Primero, que era lleno del Espíritu Santo. Fue un bebé que tuvo una profunda comunión con Dios. Imagínense un bebé lleno del Espíritu con una profunda comunión con el Señor. Dios de manera soberana lo eligió así. Juan el Bautista creció en una profunda comunión con Dios desde el vientre de su madre. Miren el versículo 16: y hará que muchos, este niño, le dice el ángel, este niño hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este niño será un predicador, le dice, y su predicación hará que muchos del pueblo de Israel se conviertan. Este niño, le dice el ángel, preparará el camino del Señor. Necesito que lo cuiden y que tengan en mente ese propósito. Este niño, hermano, traerá conversión por medio de la predicación. La predicación de Juan el Bautista fue una predicación de arrepentimiento, ¿verdad? Su predicación fue: el reino de los cielos se ha acercado. Oye, además que fue una predicación fuerte también. Juan el Bautista le decía al pueblo de Israel: israelitas, el hacha está puesta, el que no se arrepienta será cortado y echado en el fuego. Cuando venían los fariseos, recuerdan, y los saduceos, porque él bautizaba para arrepentimiento, que Jesús fue bautizado por él. Pero cuando vio venir a tantos fariseos y arrepentidos a bautizarse, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero vengan pues, yo los bautizo, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los bautizaba. Y por su predicación muchos se convirtieron. Él preparó el camino del Señor. Ahora mire esto, el versículo 17 es un versículo impresionante y complejo. E irá delante de él con el Espíritu Santo irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Irá con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue uno de los profetas del Antiguo Testamento más prominentes y poderosos que tuvo el pueblo de Israel. Es decir, uno de los más inclusive honrados por el pueblo de Israel, más recordados. Uno de los hombres de Dios poderosos, Elías, que fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Fue arrebatado al cielo. Elías no vio la muerte. Cuando Eliseo lo sigue, dice que Elías toca el mar con el manto y el manto se abre. Obvio era el poder de Dios, pero el poder de Dios sobre la vida de Elías fue impresionante. Y fue arrebatado, dice que viene un carro de fuego y lo separa de Eliseo,
y fue llevado por un torbellino al cielo. Elías nunca murió. De hecho, usted ve Apocalipsis, dicen que ese testigo es Elías, porque él tiene que ver la muerte. Ahora, el ángel dice que irá con el poder de Elías. Muchos interpretan mal este texto y dice que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. No, señores, porque la Biblia no muestra reencarnación. Dice que irá con el poder y el espíritu de Elías, porque una de las cosas que esperaba el pueblo de Israel y que esperaban los fariseos era que Elías volviera, que Elías viniera de nuevo. Y mire lo que Jesús dice. Por favor, busque Mateo capítulo 11. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, o sea Juan, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué dice Jesús? ¿Ustedes están esperando a Elías? Le dice a los, él es aquel Elías que había de venir. Por eso se hace complicado el texto. Porque cuando uno mira, apunta este texto, se lo va a leer, Malaquías 4:5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Ven la promesa? Entonces por eso se esperaba a Elías. Jesús dice, él es el Elías. Es claro, algunos dicen es la reencarnación. No, porque el ángel no dijo que él era el Elías. El ángel dijo que él vendría con el poder y el espíritu de Elías. Y Jesús está diciendo que él tendrá el mismo ministerio de Elías, que es un ministerio de arrepentimiento. Tremendo, ¿no? Complicado entender eso, porque uno ve, Malaquías dice antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Eso tal vez haga alusión al día final, y entonces tal vez nos está hablando del Elías que aparece como el segundo testigo en Apocalipsis. Estoy diciendo tal vez, pero se hace complicado todo este asunto. Pero lo cierto es que el ángel dijo, él andará con el espíritu y el poder de Elías. Mire, tanto Elías como Juan el Bautista, su predicación fue una predicación de arrepentimiento. Fue una predicación en contra del sistema religioso, del corazón duro del pueblo de Israel. Fue una predicación en contra de ese corazón hipócrita que se había apartado del Señor. Juan el Bautista como Elías hicieron que el pueblo volviera al Señor. Predicaron arrepentimiento. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. Y yo quiero terminar el mensaje con esto. La tercera característica: Juan el Bautista fue un hombre grande en el reino de Dios. Jesús mismo lo reconoció. Fue un hombre grande delante de Dios, pero fue un hombre menospreciado por muchos hombres. O sea, escuche esto: fue grande delante de Dios, pero fue tenido en poco delante de los hombres muchas veces. Además, bueno, uno, por su predicación, porque era una cosa así fuerte. Y dos, porque Juan el Bautista era muy raro. En serio, era muy raro. Juan el Bautista se vestía raro y comía raro. O sea, Juan el Bautista, yo creo que uno lo encontraba, era una persona extraña. Miren, por favor, les voy a leer esto. Mateo 3:4 dice: Juan vestía, o sea, si lo va a buscar, no deje Mateo 11, que ahorita vamos a leer allí. Juan 3:4 dice: Juan el Bautista vestía un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero. Siempre estaba vestido así. ¿Usted sabe qué es una persona que vista un manto de cuero de camello con un cinturón de cuero? Yo me imagino el olorcito. Con el calor en el desierto. Y él vestía así. Y más los fariseos, que eran todos pulcros, ¿no? Los fariseos, que eso era una pulcro. Eso era una cosa, pues, que no se les podía mover un pelito. Por eso menospreciaban a Juan el Bautista, este man con esa apariencia, profeta. Pero no solo vestía raro, es que el man era raro, en serio. Sí, era raro. O sea, pongan a pensar. Pero era uno de los hombres más grandes de Dios sobre esta tierra. No solo vestía raro, comía raro. Mire lo que dice el texto: y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Es decir, al desayuno, ¿qué hay de desayunar? Langostas y miel silvestre. Al almuerzo, ¿qué hay para almorzar? Langostas con miel por fuera. Y a la cena, miel con langosta untada. Varía el menú: langosta frita, langosta asada, langosta chicharronada. Miel con langosta, miel con langosta, miel con langosta.
Además que yo creo que debería ser delgado por su alimentación. O sea, el tipo era raro. Pero eso nos muestra que nosotros no podemos menospreciar a alguien por su apariencia. Aunque era raro y fue menospreciado por muchos, dice que el pueblo le tenía por profeta. Y fue un hombre grande delante de Dios. Jesús mismo, miren las palabras de Jesús, afirmó la grandeza de este varón. Mire por favor el capítulo 11 de Mateo, versículo 11 al 14. De cierto os digo, dice Jesús, está hablando Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Uy, esto es una declaración muy profunda. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. ¿Ven ustedes la declaración que Jesús hace de Juan el Bautista? Entre los nacidos de mujer no se ha levantado un hombre más grande que Juan el Bautista. Está hablando en el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús, porque dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Y dice, no se ha levantado un hombre más grande que, o sea, lo puso en un nivel muy grande. Pero luego dice, pero el mayor, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Miren ustedes cómo Jesús reconoce el ministerio de Juan el Bautista, cómo Dios lo usó. Ahora, ¿sabe ustedes cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuánto tiempo fue el ministerio de Juan el Bautista? Que fue grande y poderoso. 6 meses. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista. Y en 6 meses hizo la tarea que Dios le mandó a hacer con poder. Y Jesús dijo, no hay uno más grande que él. En 6 meses. Eso me da a entender que una persona llena del Espíritu de Dios puede hacer en el reino de Dios en 6 meses algo más grande y poderoso que alguien que no tenga ese poder en 50 años. Es el Espíritu y el poder de Dios el que hace que un ministerio sea fructífero. En 6 meses, dijo Jesús, fue uno de los hombres más grandes que ha pisado este planeta. Mis hermanos, yo quiero concluir con esto. Dios usó 2 ancianos, Elizabeth y Zacarías, pero 2 ancianos comprometidos con Dios, 2 ancianos que amaban a Dios, 2 ancianos que temían a Dios, para darle la bendición de criar a uno de los hombres más poderosos que ha pisado el planeta Tierra, a Juan el Bautista. Dios usó 2 ancianos para bendecir la humanidad con este varón. Mira, que nosotros, nuestros hogares puedan ser hogares de bendición, que nuestras vidas puedan ser consagradas a Dios, que nuestras vidas puedan ser dedicadas a Dios, para que podamos levantar una generación de bendición. Jóvenes solteros que están aquí, que tu vida sea consagrada a Dios, que te cases con una mujer que ame a Dios, que te asegures de que esa mujer ame a Dios, de que esa mujer busque a Dios. Eso va a garantizar, hermano, que vas a tener una generación bendecida. Necesitamos dejarle a este mundo una generación de bendición, una generación bendecida, pero que sepa que está para bendecir. Hermano, que podamos modelar un evangelio genuino en la iglesia, pero también en casa, que es donde tanto lo necesitan. Alguien dijo una vez, si tu evangelio no funciona en casa, no lo exportes, porque es en casa donde debe funcionar.